lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:15 de la mañana. Hablemos de lo que pasa en Esmeraldas. Esta semana hubo una marcha organizada por la ciudadanía, por Fuerzas Vivas, por sectores gremiales. Salieron a las calles para demandar seguridad. Jairo Olaya está con nosotros, él es concejal de la ciudad de Esmeraldas. Jairo, bienvenido, buen día. Le saluda Fabricio Vela desde el informativo a primera hora de Radio Sonorama. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio. ¿Cómo estamos? Un saludo a todos quienes son parte de Radio Sonorama, que se convierte ya en uno de los medios con mayor recepción a nivel nacional y que son bien escuchados aquí en el cantón y en la provincia de Esmeraldas. Muchas gracias por esta invitación que me permite llegar con información objetiva y positiva frente a los inconvenientes que nosotros hoy tenemos y que son de noticias a nivel nacional e internacional, y uno de esos es el tema delincuencial que vive el cantón y la provincia de Esmeraldas. Correcto, gracias por su gentileza. ¿Cómo está el día de hoy Esmeraldas? El viceministro de Gobernabilidad estuvo en la primera parte de este espacio y él, por ejemplo, entre otras cosas, hablaba de que la presencia de la fuerza pública en Esmeraldas, fruto de la declaratoria del estado de excepción, ya se empieza a sentir y que estadísticamente han comenzado a disminuir los casos de violencia. Usted está allá, le pregunto si es así. Bueno, frente al último estado de excepción y a la estrategia del gobierno en el uso progresivo de la fuerza, pues hemos visto que han bajado los índices delincuenciales en cuanto al asesinato. Pero recordemos que Esmeralda viene siendo víctima de varios tipos o tipologías de delitos. La extorsión no ha parado. La extorsión sigue, ya que el mecanismo de la extorsión a través de los teléfonos o también a través de la amedrentación que se tiene en los diferentes sectores aquí en el cantón de Esmeraldas, eso no ha bajado. Sigue el problema de la extorsión, que es la que ha debilitado el tema empresarial aquí en Esmeraldas. Recordemos que Esmeraldas es una de las provincias con menor presencia empresarial a nivel nacional y es la que genera una parte del empleo que se tiene aquí en el cantón y en la provincia de Esmeraldas. No todos los delitos que se ven cometiendo han bajado, simplemente el tema de los asesinatos, que sea una estadística que tiene el gobierno. Pero seguimos sin una estrategia económica que permita desbaratar los problemas estructurales que tiene Esmeralda. No solo lo que plantea el gobierno es lo que necesitamos nosotros los esmeraldeños. Hemos planteado que el artículo 165 de la Constitución de la República lo aplique el señor presidente en el numeral 1, en el numeral 2, en cuanto a la utilización de los fondos, porque el problema de Esmeralda, el tema delincuencial, es estructural. Somos la provincia con una de las tasas de desempleo más alta del Ecuador. El 10% de los esmeraldeños no tiene empleo. A nivel nacional la media es del 5.2%. El 21% a nivel nacional de los empleos dignos, del empleo digno, está en Esmeraldas en el 21%, mientras que a nivel nacional es el 32%. El 65% de nuestros jóvenes son los que en este caso están estudiando. El resto pues son personas que por el hecho de no tener oportunidades, por el hecho de no tener empleo, se convierten en personas más vulnerables para los hechos delictivos que vive Esmeralda. Eso es una parte de lo que está haciendo el Estado central, pero las estrategias económicas las seguimos esperando con el objetivo de que a corto, mediano y a largo plazo podamos desbaratar un problema estructural que tiene Esmeraldas, que ha venido creciendo y que ha sido poco o nada lo que ha trabajado el Estado central. Mira, Fabricio, no hay una vía de ingreso a Esmeralda en óptimas condiciones. Esmeralda, Quirindé, es una vía que, imagínense los problemas que tiene el turismo para poder llegar. Si usted se va por San Lorenzo, el San Lorenzo Ibarra, terrible la vía, o por también Manaví a través de Muisne Chamanga. Aquí estamos discutiendo, diciendo de que esto ya es necropolítica, que el gobierno lo único que está haciendo es tratar de que vivan menos los esmeraldeños por la poca política pública de inversión social que se ha dado en los últimos años en Esmeraldas, tanto del gobierno que salió como este gobierno, y que hoy tenemos Esmeralda con la tasa
de homicidio más altas que tiene el Ecuador y una de las más altas de la región. No, yo, por ejemplo, usted ha citado el tema vial. Y yo cada vez que puedo lo digo públicamente. Esos 90 kilómetros de la carretera de Quinintía Esmeraldas son de terror. Y manejar en la noche es horroroso. Y yo no sé cómo pretenden activar el turismo con esas carreteras. Pero ahora hay que sumar el tema de inseguridad. ¿Cómo está la parte comercial justamente hoy? Porque en algún momento se habló e inclusive hubo comunicados de varios de los locales comerciales de la zona comercial de Esmeraldas y también del sector de Las Palmas, que advertían que estaban cerrando más temprano, 3, 4 de la tarde, cerrando los negocios por el riesgo a la delincuencia, pero sobre todo a los vacunadores. ¿Se mantiene eso? ¿Todavía está eso? Sí, nosotros tenemos datos en donde ya van cerca de 2.000 pequeños empresarios de aquí del cantón y la provincia que han cerrado su negocio, porque lo dije anteriormente, las extorsiones no han parado el tema de los homicidios, de los asesinatos, pero el tema de las extorsiones no ha parado, siguen, y eso todavía no ha encontrado una estrategia del gobierno para poder desbaratar. Y eso sí hace daño a la economía de Esmeralda. Recordemos que Esmeralda es la tercera provincia con menor cantidad de empresas por cada 10.000 habitantes, simplemente superada por Los Ríos y Santa Elena. Entonces, esto está haciendo un daño terrible, Esmeralda. Eso casi no se ha hecho nada porque la gente sigue siendo vacunada. Hay muchas personas que lo denuncian, otras personas que prefieren estar en el anonimato, y hay otras que están saliendo de Esmeraldas, que en su mayoría la gente cierra el negocio y se va a otras ciudades o a su vez a otros países, ya que el gobierno no ha encontrado una estrategia que permita tener acciones afirmativas para desbaratar este problema. Las Palmas se convierte en el lugar más seguro que nosotros tenemos aquí en el Cantón de Esmeraldas, donde casi no se ha tenido ningún hecho delictivo que afecte al turismo, porque no vamos a decir que todo es malo. Este es un lugar que podemos decir relativamente seguro porque es poco la entrada y salida que puede tener un delincuente. Hay 1 o 2 salidas de ingreso y que en este caso están controladas por las Fuerzas Armadas o por la tarea conjunta que se armó en el 2021 y que ha sido uno de los lugares en donde menos hechos delictivos se ha tenido aquí en el Cantón Esmeraldas y donde frecuenta la mayoría de los esmeraldeños. En cambio, el casco comercial, el casco del centro de Esmeraldas, a las 4 o 5 de la tarde parece una ciudad muerta. No hay absolutamente ningún local abierto, ya que esta es una zona desprotegida y que está justamente en las famosas fronteras invisibles que están en los lugares de mayor conflicto que tiene el Cantón Esmeraldas, que la policía lo conoce y que poco o nada se ha hecho para poder, en este caso, ayudar a desbaratar un problema estructural que tiene nuestro cantón y nuestra provincia. Hace pocos días, de hecho, hace 15 días, luego del atentado, del terrible atentado que cobró la vida de 9 personas en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, conversé en este espacio con la alcaldesa Lucía Sosa Robinson sobre esta situación y le preguntaba si se logró reunir, si fue invitada a la reunión que mantuvo al día siguiente del atentado el presidente Guillermo Lasso en Esmeraldas, y ella me dijo que no fue invitada. Y eso a mí me ha generado mucha preocupación, porque cualquier decisión, independientemente de los desafectos políticos o las diferencias ideológicas, en el medio está el pueblo, la ciudadanía, y las autoridades deben entenderlo y asumir que por encima de sus afectos o desafectos está el compromiso público con sus ciudadanos, con sus mandantes. Hay un divorcio del gobierno central con las autoridades de Esmeraldas, le pregunto a esta hora de la mañana. Indudablemente, el Estado central no ha querido articular acciones con los gobiernos locales, simplemente con los que a ellos le han alzado la mano para decir que todo está bien. No simplemente con la alcaldesa saliente, con el alcalde entrante, le dijo que no iba a coordinar absolutamente nada porque pertenecía a un movimiento, un partido político RC5. Lo dijo, y eso se escucha a nivel cantonal y a nivel provincial, de que el presidente no quiere articular acciones con quienes pertenezcan a X o Y partido. Y eso es terrible, ya que en este caso, desde esta administración que está feneciendo, se necesita del trabajo en equipo, porque nosotros hemos planteado que Esmeraldas debe tener un plan de seguridad ciudadana y convivencia social. Este plan de seguridad ciudadana y convivencia social, que es el que ganó en las urnas. Recordemos que esta fue una
de las propuestas del alcalde. Ganó el alcalde que presentó, el único que presentó un plan de seguridad ciudadana y convivencia social enmarcado en 5 ejes. Pero el presidente de la República ha dicho que no quiere articular acciones con quienes pertenezcan a un partido político porque ello ha sido llamado a juicio político. Esperamos de que esto sea simplemente una narrativa y que sí pueda cumplir con Esmeraldas. Esmeraldas necesita educación, Esmeraldas necesita salud. Esmeraldas en poco tiempo dejará de ser el mayor lugar en donde salen los deportistas o los futbolistas o cualquier tipo de deporte, porque no simplemente fútbol, son diferentes deportes, ya que hoy las bandas delincuenciales están llegando a los diferentes sectores de los jóvenes y se convierte justamente en un llamativo a nuestros jóvenes y ya se está dejando de practicar el deporte. Y nosotros hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un plan de seguridad ciudadana y convivencia social, pero no se lo va a hacer simplemente de la alcaldía. Se necesita del Estado central, de la empresa pública, de la empresa privada, de todos los esmeraldeños del tejido productivo de Esmeralda, de presidentes de barrio, de las 2 universidades, para que desde ahí se puedan hacer los diferentes proyectos con el objetivo de hacer un estudio científico que permita desbaratar los problemas estructurales. Como lo dije anteriormente, Fabricio, tenemos nosotros a una de las provincias más pobres del Ecuador, con menos oportunidades. Decía un artículo científico de la Universidad Salesiana que las personas con menos educación y con menos oportunidades son las más vulnerables a cometer hechos delictivos, y esto se adecua a lo que vive Esmeralda. El 51% de nuestra población esmeraldeña es pobre. Estamos por encima de los indicadores en cuanto al desempleo. El 10% de los esmeraldeños no tiene empleo. La media nacional es 5.2. El 69% de los esmeraldeños tiene que ver cómo sobrevive. Esas son las cosas que el gobierno no ha hecho. Por eso veníamos reclamando la inversión de la obra pública, que se convierte en, por lo menos a corto plazo, de cómo generar empleo de manera rápida a través de la mano de obra calificada y no calificada. Intervención en los barrios. Tenemos que hacer regeneración urbana en los barrios conflictivos. Tenemos que llegar con cancha, con arte, con cultura. Nosotros como municipio vamos a crear la Dirección de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social para desde ahí articular acciones afirmativas en beneficio de nuestro pueblo. Y también el Departamento de Desarrollo Económico plantea de crear los diferentes proyectos, capacitar a nuestros jóvenes, hablar de la asociatividad, de crear empresas y que las universidades puedan también cambiar la malla curricular que permita tener los ejes de desarrollo que ya Semplade los ha dicho aquí en Esmeraldas, que son agropecuaria, petroquímica, ciencias al mar, que permita el desarrollo técnico-científico de nuestra zona. No tenemos aeropuerto, no simplemente es el ingreso de Esmeralda por la parte terrestre. El aeropuerto de Esmeralda está cerrado. No hay una vía de acceso a Esmeraldas. ¿No se suponía que el aeropuerto se iba a reactivar con un nuevo servicio aeroportuario comercial? ¿Eso no ha pasado? No ha pasado absolutamente. Antes nosotros teníamos el vuelo Cali-Esmeralda. Eso le iba a decir, esa ruta no se retomó. No se ha retomado, simplemente ellos hablan de que hay una ruta a Quito, ese aeropuerto, usted puede hacer un reportaje, podemos enviar a cualquiera, está abandonado con una infraestructura importante. El puerto comercial de Esmeralda es el puerto de menor competitividad que tiene el Ecuador, cuando antes se convertía en generador de empleo. Ya casi no existe ningún tipo de carga en ese puerto. Estamos nosotros abandonados por el Estado central, en donde los lugares de menor presencia del Estado son los lugares más conflictivos que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, y frente a eso queremos trabajar, no simplemente con policía, con las Fuerzas Armadas y con los famosos estados de excepción, sino con una estrategia económica que permita que los gobiernos locales puedan trabajar en planes y proyectos para, desde la parte preventiva, poder nosotros desbaratar un problema estructural que tiene Esmeraldas. Y recordemos que no solo es Esmeraldas, es con el pueblo afrodescendiente. Mire lo que está pasando en Guayaquil, en donde los lugares conflictivos también hay nuestros hermanos afrodescendientes, en Quito, en Santo Domingo. Entonces el Estado central ha desaparecido en los diferentes sectores de Esmeralda, y por eso hoy tenemos problemas. Esto viene desde el terremoto 2016, la pandemia y ahora justamente este tema delincuencial que no simplemente tiene uno o 2 años. Esto es un tema estructural que nosotros debemos ponerle atención. Esto no es un trabajo político, esto es técnico y científico, y una minga por la seguridad es de todos
y de todas. Jairo, gracias por estos minutos para escuchar su voz y su criterio sobre lo que está pasando en una tierra tan querida, pero a la vez tan olvidada a lo largo del tiempo. Un abrazo, Jairo, gracias. Fabricio, millón gracias. Yo sé que usted es un esmeraldeño más y pronto nosotros esperamos de recuperar la convivencia social y que todos nuestros hermanos que quieran visitar Esmeraldas, sí hay lugares seguros, que no todo es violencia, que hay lugares donde puedan disfrutar de nuestra tierra. Y hoy más que nunca, Esmeraldas necesita de todos para recuperar la paz y la tranquilidad y volver a ser la capital de la salsa, la capital de la marimba, la capital del conocimiento y la capital también de la cultura del Ecuador. Y de la cocada, Gracias, Jairo. Todo lo que es la comida rica. Gracias, Fabricio. Un abrazo, muy gentil a Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas, hablando sobre la problemática de seguridad y la situación social de esta tierra, como decía, tan querida, pero a la vez olvidada a lo largo del tiempo por el Estado ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.